Bueno, un saludo especial para todos. Mi nombre es Andrés López Coronel, soy realizador audiovisual. Estoy pues como en el cuento ya desde el 2013 que empecé pues como a forjar mi carrera. He hecho unas pausas por algunas cuestiones de la vida, pero desde el 2019 pues ya estoy full otra vez pues como de lleno en el cuento. Entonces, pues, ha sido un proceso largo. Desde grandes historias con pequeñas cámaras, desde la segunda versión, he estado como participando, ¿cierto? Concursando año tras año, pues no se había dado la oportunidad y pues nada, como en muchas convocatorias participo con mucha expectativa, pero pues espero como que el resultado llegue, ¿cierto? En este caso, pues estaba, sí, participamos, enviamos la convocatoria, eh, pues con el grupo con el que hice parte, ¿cierto? Era como, bueno, necesitamos tantas cosas, era pida documentos, una cosa, otra, eh, y ya, entonces como que, bueno, listo, la logramos, estamos contentos porque participamos y participamos pues como con buen tiempo. Eh, Estaba pues como en otra producción y el compañero es un hermano, el que hace también parte de este grupo, me envía como un mensaje por WhatsApp y me dice, mira lo que llegó de la convocatoria. Entonces yo estaba pues como en un momento álgido porque pues estaba en escena, se estaba rodando. Cuando me dio la oportunidad del mensaje, era como, uff, qué alegría, o sea, estaba súper contento porque no me las creía que había ganado, o sea, era como que, ¿en serio? Entonces fue muy emocionante ese momento y muy especial para mí porque es como la primera que me gano y pues nada, eh, muy emocionado en ese momento. Sí, es como, o sea, inicialmente esa fue pues como la experiencia más significativa para mí, saber que O había sea, tú lo ganado. intentaste un montón de veces. Sí, sí, era como 4 años llevo, creo, intentándolo. Sí, Hasta sí, que sí, sí. por fin reventó, o sea, reventó este año. Sí, total, este año fue y fue como que, como te dije, es la primera que gano y es como que, uy, qué emoción. Sí, sí, no, estaba muy contento ese día. Y pues los No, compañeros pues obviamente claro también, que sí. también los compañeros pues estábamos súper contentos y pues no nos creíamos que hemos ganado, ahora como que, uy, nos viene bastante presión por estos días, Pues porque el tiempo claro, que de porque producir es la muy idea corto. es que, exacto, tiene que producir en un tiempo récord y a ustedes les desembolsan como el presupuesto, una primera parte del presupuesto y después la siguiente parte, ¿no? Sí, y es como que se demora ese primer desembolso, igual pues, o sea, es como que bueno, listo, vamos a empezar y pues hablamos con el equipo, entonces pues como las indicaciones de la convocatoria son estas y pues presupuesto, nos toca esperar a que llegue el desembolso, entonces pues empezamos como con los recursos propios y a movernos y a empezar pues como a organizar y a empezar a hacer la preproducción y empezar pues como a hacer el casting, ¿cierto? Organizar todo y pues ya cuando llegue el presupuesto, entonces pues ya cuadramos esa parte económica. Entonces fue como que Uy, listo, esto debe ser todos súper quedamos de acuerdo. emocionante. Sí, 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 total, total, total. Y más para mí, pues como te digo, es la primera, entonces es como que, uff, me marcó súper, súper, súper chévere. ¿Cuál crees que fue la diferencia? O sea, ¿por qué lo lograste en esta ocasión? Eh, Siento que es una historia, o esta historia es una historia de la vida, ¿cierto? Del día a día. Me gusta mucho, pues, como historias que lleven como una atmósfera en la cual el espectador tenga, pues, como esa inmersión y lo saque un poco de la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, ese es, pues, como mi tipo de historia, las historias que me gustaría contar. Pero en estas fue muy especial porque fue como que un día llevé a una persona como a visitar a su familia, ¿cierto? A sus abuelos, a sus padres, pues que ya son de avanzada edad, de tercera edad. Y entonces fue como que a mí me gustan las historias de Waka, ¿cierto? Pues que es un mito fantasioso y pues yo estaba pues como muy inmerso en ese tema.
Entonces se dio la charla por ahí en algún momento y entonces yo aproveché a preguntarle sobre el tema. Entonces él me contó pues como una parte, ¿cierto? De una experiencia, un par de experiencias de él. Y entonces me quedé pensando, yo, qué chévere, qué interesante. Pero este personaje era como especialista en Guatemala. No, es un personaje de campo, de la finca, ¿cierto? De finca como tal. Okay. Entonces, pues el dueño de la finca a quien fuimos a visitar es como el esposo de la mamá de la persona a quien llevé a ese lugar. Entonces él fue que me contó, pues como, porque yo le pregunté específicamente se dio la charla y entonces empecé a preguntarle sobre este tema, ¿cierto? De huacas y esto. Entonces él me dijo, no, es que se me presentó así, así, y de hecho había encontrado una, o sea, encontró una en su momento, pero pues el mal pensar no supo pues como aprovecharlo. Y entonces también pues me contó, sí, como experiencias de él sobre el tema. Y de ahí fue que nació la idea, porque entonces llegué a la casa y me puse a pensar, ve, me gustaría como anotar estas experiencias para algún momento, alguna historia. Y entonces me quedé reflexionando en todo lo que había pasado ese día cuando llegamos. Entonces era como que la señora pues estaba un poco delicada de salud por el tema de la glucosa en la sangre y pues todos como los tratamientos y todo lo que debía realizar, ¿cierto? Y entonces me quedé pensando, porque también entre esas hubo pues como una charla de una vez que él le llevó unas galletas y ella pues amante a las galletas las comió todas y eso le cayó mal y entonces le dio pues como un ataque así como de azúcar y él pues asustado sin saber qué hacer, entonces no sabía cómo reaccionar. Entonces era como que, bueno, ella pues se hace la muestra de sangre para ver en cuánto está el azúcar, pero él no sabía. Entonces era como esto es cómo se maneja, fue madre. Entonces era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces fue y le trajo un agua agua con dulce y esto pues le ayudó a mejorarse un poco. Entonces, después de esa experiencia así toda dramática, ella le enseñó a cómo debe usar un glucómetro. Entonces de ahí es que es parte toda la historia en la cual pues narro esta vida de estos personajes y bajo su experiencia del señor con la huaca incluyo pues como esta parte fantasiosa. El tema de la huaca es un tema súper interesante porque eso hace parte como de las fantasías, de las historias fantásticas aquí en Colombia, y de hecho he escuchado mucha gente que dice que eso es totalmente cierto. Para los que no saben qué es una huaca, eso, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De esos tesoros indígenas escondidos que se manifiestan a través de luces, de apariciones, de imágenes, de fantasmas, de cuerpos, de movimientos, ruidos raros. Y Sí, cuando uno desentierra una huaca, pues descubre un gran tesoro en oro. Ajá, exacto. Exacto, pero en este caso cuando tú sacas una huaca, sí. la tienes que rezar, porque si te haces a esos elementos de oro y los vendes, te haces rico con eso, te cae una maldición. Sí, no. En este caso no quise ahondar mucho en la huaca porque quería más la historia de estas dos personas que me pareció pues súper chévere. El tema de la huaca es cuando se hace como la actividad del huaquero. Claro, uno debe estudiar todas estas cosas porque de hecho hay hasta unos entierros que son envenenados. Entonces que tienen pues unos ácidos y todo el tema y cosas pues que tú lo destapas así súper emocionado porque vas a encontrar, entonces eso te va a envenenar. Pero cuando los entierros son para las personas, o sea, son como que los heredan, ¿cierto? Como el mismo espíritu le hereda este entierro a esta persona, entonces el entierro es benigno, entonces tú lo puedes destapar y no hay problema porque es para ti, ¿cierto? Son cosas que tienen un misticismo que uno no entiende, pero que son así. Pero que chévere en Colombia hay esas historias. Sí, entonces yo he tratado como de vincular mucho este tema en algunas de mis historias y pues da la casualidad que aquí fue como perfecto que se dio todo. Como te digo, mi intención es como que sea el desenlace más no el fuerte de la historia, porque el fuerte de la historia pues en sí desde que lo
lo que incidí es como que son la pareja, ¿cierto? De estas personas, porque pues están solas, ya las dificultades de salud no les dan, las dificultades económicas tampoco, y tienen que seguir, ¿cierto? Entonces me pareció súper chévere este tema de poderlo escribir en imágenes. Y además, yo creo que también como esa calidad de la historia, como esa combinación de la fantasía, de la realidad y también que marcara un cambio, fue como algo que realmente atrajo a la convocatoria y por eso fue que se hizo seleccionado, ¿correcto? Sí, totalmente. Como te digo, o sea, yo no me quiero enfocar en el elemento de la huaca, sino en la vida y la historia de estos personajes. Entonces yo me preguntaba cómo puedo vincular esta huaca sin que sea como que parte o que la estén buscando o que el personaje es un experto. Entonces se me dio pues como la idea de que sea por medio de un sueño. Y entonces, claro, por medio de un sueño se facilita más el tema atmosférico de que puede ser o no, pero si no vas a buscarlo o hacer lo que te dijeron que hagas, pues no, o sea, está como la curiosidad. Entonces, sí, creo que eso hizo como la diferencia de que la convocatoria pues viera con ojos más amables la propuesta que nosotros enviamos. No, pues qué maravilla, felicitaciones, porque de verdad es que es un sueño. O sea, qué maravilla poder hacer un guión, una historia, y que la puedas llevar a la pantalla con todos los boletos, con una producción súper chévere. Sí, total. O sea, de alguna forma la producción sí tiende a ser como un poco no tan exigente porque pues son fincas, ¿cierto? Y todo esto. Pero ya cuando uno, o sea, cuando uno lo planea, pero cuando llegamos ya como en materia, ya como que la dimensión se vuelve más gigante y claro, ya la producción se crece bastante y ya empezar uno a verlo en imágenes cuando estábamos filmando, fue como que uff, qué chévere, qué sueño tan genial el que estamos haciendo. Sí. No, pues claro, me imagino. Bueno, pero entonces, tú desde tu punto de vista, ¿cómo crees que esta convocatoria ayuda a los realizadores y productores aquí en nuestro país? Uy, no, esta convocatoria es súper espectacular porque primero le permite a personas como nosotros, ¿cierto? Que estamos como tratando de incursionar en convocatorias pues con presupuestos grandes, ¿cierto? Entonces hemos venido participando también hace rato, hace algunos años, y pues hasta el momento no hemos logrado como la gran convocatoria. Sí hemos tenido algunas, pero pues sí como la gran. Y esta pues en lo personal es como la primera mía y yo, qué escuela tan bonita, porque, o sea, uno escribir un proyecto, tratar de darle forma, organizarlo y enviarlo y que quede ganador es como, o sea, ya tenemos como un punto de partida muy interesante porque no estamos como con compromisos jurídicos tan exigentes, sino que es como, vea, hay una historia que la puedes producir con recursos y haga la escuela. Entonces, para mí fue súper chévere tener una escuela en la cual es como una especie de simulacro, pero más en la realidad. Entonces, prepararse en esta convocatoria para mí fue un paso muy importante y siento que para muchos también es como la oportunidad de poder tener esa experiencia para poder ejecutar futuras convocatorias que se ganen o prepararse para tener una mejor preparación o una mejor, sí, organizar mejor como los proyectos para convocatorias más importantes. Entonces para mí esto es súper genial por eso, por el tema que uno aprende bastante y a enfrentarse pues como a producciones que uno las ve como inalcanzables, pero que desde esta convocatoria en específico uno se va preparando para ellos. Bueno, pues me alegra mucho, ¿verdad?, que hayas pasado esta convocatoria y que hayas podido contar tu historia. ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre cómo les ha ido la producción? ¿Cómo ha sido ese reto de producir esta historia? Bastante. Primero porque, pues, o sea, no teníamos, o sí teníamos como la visión de una locación que nos prestara, pues, como a la historia, ¿cierto? Entonces, pero
o sea, como a lograr ese acceso hasta a esta locación fue un poco exigente porque, pues, como la historia misma lo dice, se requería una finca cafetera, pero no tan cultivada y pues debe estar como en un espacio topográfico como específico, que deben ser pues las montañas súper empinadas, ¿cierto? Con unas características muy específicas. Entonces en producción esto fue también un reto porque pues caminar y llevar todos los equipos al hombro, fue muy exigente. La preparación de los actores pues también fue muy poca, entonces gracias pues como a la experiencia de ellos y todo se pudo pues como lograr sacarlo muy rápido porque en sí pues o sea, los personajes son muy claros, muy específicos y pues para un actor que tal vez no se ha enfrentado al campo es complejo tratar de poder como tener estas características, ¿cierto? Como sumergirse en estos espacios que son pues como muy exigentes. Entonces también pues ese fue un reto bastante fuerte en tema de actuación, por lo mismo, porque el tiempo fue muy corto, porque los personajes pues no tenían este espacio el cual se van a enfrentar y toda la situación, entonces fue un poco. En fotografía pues también fue muy exigente porque la escena de la Huaca pues como lo había visionado es un espacio así súper empinado, entonces llevar toda la iluminación por cables, ciertas extensiones hasta ese lugar, eso fue re exigente. Wow. Sí, total. Entonces No nos me tomó imagino. bastante Reto. ¿Y en cuanto al presupuesto, qué? ¿Les alcanzó? Sí, total. Pues fue muy moderado porque pues es un buen presupuesto, pues, pero no es un gran presupuesto. Entonces, pues con el equipo hablamos, dijimos, pues queremos hacer esto, tenemos este presupuesto y queremos hacer algo muy chévere. Pues queremos hacer algo que sea visualmente atractivo, que tenga una narrativa atractiva y que nos pueda pues como dar ese gancho a que las personas nos conozcan y pues tenga una aceptación chévere. Entonces, claro, pues en el nivel fotográfico, como te decía, fue exigente porque pues requerimos llevar unos equipos que eran pesados y pues a la locación solo accedíamos a pie, ¿cierto? Caminando. Entonces todo esto fue al hombro que nos llevábamos y había muchas cosas pues que nos tocó también improvisar en sentido de como contrapesos para las luces para que no nos fueran a caer. Entonces fue como aquí subir arena es súper complicado, cualquier peso, pues acá lo único que podemos solucionar es pongamos costales, llenémoslos de tierra y esto nos facilitaría un poco el tema exigente para poder hacer como el esquema de iluminación. Entonces esto fue como una de las... Sí. Entonces, como es de este estilo, como este ejemplo, varios que nos tocó solucionarlos, porque sí, el acceso a la locación fue muy difícil. Entonces, ¿cómo? ¿En dónde? Me preguntas. En una finca aledaña a Pereira, queda como a unos 40 minutos de Pereira, por una vía rural, y pues de la vía rural se desprende otra vía que sigue pues como a estas veredas, y donde termina la carretera, de ahí para arriba hágale a pie y todo es suba montaña. Entonces fue súper exigente. Y el tema de producción también, porque pues la alimentación todo requeríamos llevar, entonces subir y como te digo, todo fue a cuestas que nos tocó llevarlo y esa parte fue bastante compleja. Pues tenemos muchas expectativas al ver cuando se publique, ¿cierto? Cómo va a ser la aceptación. También pues tengo como idealizado un corte que me gustaría pues como sacarlo a manera propia, tenerlo y pues ya como a forma poderlo mostrar como a personas pues más una decisión más privada, porque siento que hay algunas cosas que se quedaron por fuera por el tema también pues que debe ser pues muy corto el tiempo en pantalla.
Y me gustaría pues como tener algunos elementos que sí quedaron por fuera. Entonces, pues no sé, o sea, la expectativa es interesante, es chévere cuando se publique y mirar pues como cuáles son las aceptaciones, cuál es la aceptación en el público que va a tener. Entonces sí, ahí está como... Ay. ¿En qué fase está la producción? No, en este momento la entregamos, o sea, porque la fecha de entrega estaba para el 26 de octubre. Entonces, pues nada, ya está. Y es esperar, estamos como en la expectativa de la curaduría que le hacen pues por parte de Canal 13, de qué va a pasar, y cuando lo publiquen, pues ese es como Las historias van a tener la oportunidad de la programación del canal y en los de Canal 3. Sí, es que esa es como la expectativa, ¿cierto? Como que, bueno, en este momento se exhibe, ¿cierto? Pero que uno sea como elegido para transmitirlo en señal de televisión es como... Esperemos que se logre. Sí, total. Esa es una de las expectativas. Y la otra, pues que también para mí es importante, es como la aceptación del público a nivel, pues ya en redes sociales, cuando se divulgue, saber pues como qué aceptación tiene. Porque de alguna forma, pues es como de las primeras producciones mías como director. Entonces, como que, tenemos madera, está como la pregunta ahí. Pues la invitación es para que vivan la experiencia, para que no dejen de insistir, persistir y no desistir. Y que en algún momento va a llegar, sí, va a llegar. Por experiencia lo digo, va a llegar. Entonces, nada, ahí estamos. Ay, no. Oye, Andrés, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu corazón, esperamos que te vaya súper bien con esta producción audiovisual, que la pegues durísimo.